prueba de límite líquido y prueba de compactación con proctor estándar. Prueba de límite líquido, regido por las normas ASTM D-4318 y AASHTO T-89. El objetivo de esta prueba es determinar el contenido de agua con el cual el suelo adquiere consistencia lodosa y es capaz de fluir con esfuerzos bajos. El equipo necesario para la determinación del límite líquido es un cascador de Casagrande y un mortero y tamiz del número 40. Para la realización de esta prueba necesitamos una muestra de aproximadamente 300 gramos, la cual haya sido previamente cribada por la malla del número 40. Colocamos el material en un recipiente de aluminio o porcelana, lo saturamos y lo dejamos reposando durante 24 horas, procurando tener otra muestra del mismo material en caso de posibles errores en la prueba. Transcurrido el tiempo, se homogeneiza el material y se coloca una cantidad suficiente en la copa de Casagrande, donde el espesor del material extendido será de 8 a 10 milímetros en la parte central. Para extender el material, se realiza del centro hacia los lados sin aplicar presión excesiva y con el mínimo de pasadas en la espátula. Con el ranurador se le da una pasada firme para formar la abertura en el centro. Inmediatamente se inicia a dar los golpes con la manivela del aparato a razón de 2 golpes por segundo. Registramos el número de golpes con el cual se logró que los bordes interiores de la ranura se pusieran en contacto en una longitud de 13 milímetros. Debemos agregar o quitar humedad según sean los golpes obtenidos hasta llegar a obtener 4 puntos. Dichos puntos deben de estar comprendidos entre los 10 y los 35 golpes, 2 puntos antes de los 25 golpes y 2 puntos después de los 25 golpes para que sea posible graficar estos datos. En la imagen podemos apreciar la diferencia de apertura de la ranura antes de golpear la copa y después de golpear la copa. De cada una de las muestras se toma una fracción del material húmedo del centro de la copa de Casagrande y se colocan en un vidrio de reloj de masa conocida. Registramos el peso del vidrio con el material y este se lleva al horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados. Transcurrido este tiempo, se registrarán los pesos de los vidrios con material seco y se procederá a realizar la gráfica correspondiente, es decir, de la relación entre el número de golpes y el contenido de humedad. Se considerará como límite líquido el contenido que resulta de la intersección de la línea de la gráfica con los 25 golpes, según la normativa correspondiente. En la siguiente imagen podemos apreciar un ejemplo de la gráfica de límite líquido, en el cual se obtuvo un resultado de un límite líquido de 13.2%. Posteriormente, realizaremos los cálculos necesarios para obtener la humedad correspondiente a este ensayo, en la cual obtendremos el peso del agua y el peso del suelo seco. Para obtener el contenido de humedad en porcentaje, dividiremos el peso del agua sobre el peso del suelo seco y lo multiplicaremos por 100. Prueba de compactación con proctor estándar, regido bajo las normas AASHTO T99-01 y ASTM T698. Este método describe el procedimiento para la determinación de la relación entre el contenido de humedad y la densidad de los suelos compactados en un molde del tamaño dado, con un pisón de 5.5 libras que cae a una altura de 12 pulgadas. Existen 4 procedimientos alternativos para la realización de esta prueba. En este video explicaremos el método A, que se realiza con un molde de 101.60 milímetros o 4 pulgadas de diámetro y material pasante del tamiz del número 4. Los equipos necesarios para la realización de esta prueba serán moldes, que serán cilíndricos y de paredes sólidas hechos de metal de 4 pulgadas y 6 pulgadas, con un collar ajustable de aproximadamente 2 pulgadas de altura y una placa metálica de base perforada.
pisón de metal que tendrá una cara plana circular de 2 pulgadas de diámetro y una masa de 5.5 libras, una altura de caída libre de 12 pulgadas. Un dispositivo extractor de muestra, que es un dispositivo para la extracción de muestras compactadas. Una balanza, que será de acuerdo a los lineamientos de la norma AASHTO M231. Un horno que deberá ser termostáticamente controlado y capaz de mantener una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados para el secado de las muestras. Tamices de 2 pulgadas, 3/4 de pulgada y del número 4, conforme al requerimiento de la norma AASHTO M92. El procedimiento de muestreo del método A es el siguiente. Si la muestra de suelo está húmeda cuando se recibe del campo, debemos secarla hasta que se ponga desmenuzable al introducir una espátula. Esto se realiza al aire libre o se puede realizar en un horno que mantenga una temperatura que no exceda los 60 grados centígrados. Después de eso, debemos tamizar una cantidad adecuada de suelo pulverizado sobre el tamiz del número 4 y desechar el material que se ha retenido en dicho tamiz. Debemos seleccionar una muestra representativa con una masa aproximada de 3 kilogramos o más del suelo. Mezclaremos la muestra seleccionada con agua para humedecerla hasta aproximadamente el 4% por debajo del contenido de humedad óptimo. Dejaremos la muestra en reposo en un recipiente herméticamente cerrado por un tiempo mínimo, como lo especifica la tabla número 1. Formaremos un espécimen compactando el suelo preparado en el molde de 4 pulgadas con collar, en 3 capas aproximadamente iguales para una altura total compactada de 5 pulgadas. Compactaremos cada capa con 25 golpes del pisón distribuidos uniformemente, dejándolo caer libremente desde una altura de 12 pulgadas sobre la altura del suelo compacto. Luego de la compactación, removeremos el collar de extensión, quitando el material adherido en el collar. Con cuidado, recortaremos el suelo excedente compactado de la parte superior del molde usando el borde recto de la regla. Pesaremos el molde con la muestra del suelo húmedo en kilogramos. Sacaremos la muestra compactada del molde con la ayuda del dispositivo extractor de muestras y realizaremos un corte vertical por el centro. Tomaremos 2 muestras de material de una de las caras cortadas y pesaremos inmediatamente. Colocaremos la muestra en el horno para determinar el contenido de humedad de acuerdo con la norma AASHTO T265 y registraremos los resultados. Desmenuzaremos completamente la porción restante de la muestra moldeada hasta que se crea que pasa por el tamiz del número 4 y lo juntaremos con la porción restante de la muestra que se haya ensayado. Agregaremos suficiente agua para incrementar el contenido de humedad del suelo de 1 a 2% y repetiremos el procedimiento antes indicado para cada incremento de agua. Continuaremos así hasta que haya una disminución o no cambien la masa húmeda. Finalmente, realizaremos los cálculos, en los cuales obtendremos el contenido de humedad y el peso unitario seco del suelo compactado para cada ensayo con las fórmulas siguientes, donde W es el contenido de humedad en porcentaje, A es el peso del recipiente y del suelo húmedo, B es el peso del recipiente y del suelo seco, C es el peso del recipiente, W1 es la densidad húmeda en kilogramos sobre metro cúbico del suelo compactado y W es la densidad seca en kilogramos sobre metro cúbico del suelo compactado. Relación humedad-densidad. La densidad del suelo deberá ser trazada como ordenadas y el contenido de humedad como abscisas en una gráfica como la que se muestra a continuación. El contenido de humedad óptimo es el correspondiente a la cima de la curva y será el contenido óptimo de humedad del suelo bajo la compactación. La densidad máxima, expresada en kilogramos sobre metro cúbico, corresponderá al contenido de humedad óptimo y será la densidad máxima bajo la compactación.